Me dijeron que no había presupuesto para subir el sueldo y contrataron a su primo. Trabajé 5 años en una empresa de marketing digital. 5 años de mi vida dedicados completamente a ese lugar. Empecé como asistente de cuentas ganando una miseria, pero tenía esperanza. Me dijeron que había oportunidades de crecimiento, que si me esforzaba podría llegar lejos. Y vaya que me esforcé. Los primeros 2 años fueron duros. Llegaba antes que todos, me quedaba hasta tarde, trabajaba fines de semana cuando era necesario. Aprendí todo lo que pude: diseño gráfico, manejo de redes sociales, estrategias de contenido, análisis de métricas. Me convertí en el empleado modelo. Mis jefes siempre me felicitaban, los clientes me pedían específicamente para sus proyectos, mis compañeros venían a mí cuando tenían dudas. Al tercer año me promovieron a ejecutivo de cuentas. Mi sueldo subió, pero no tanto como esperaba. Es solo el principio, me dijeron. Sigue así y verás los resultados. Yo les creí. Seguí trabajando como loco, ampliando mi portafolio, trayendo clientes nuevos. Ese año la empresa facturó 40% más que el anterior, y yo había sido responsable de al menos la mitad de ese crecimiento. Pero aquí es donde empezó todo a torcerse. Mi jefe directo era Roberto, un tipo de unos 45 años que había fundado la empresa con su socio. Roberto era carismático, sabía vender, pero honestamente no entendía mucho de la parte técnica del negocio. Siempre dependía de nosotros para las estrategias y la ejecución. Aún así, lo respetaba porque parecía preocuparse por el equipo. A principios del año pasado, empecé a notar cosas raras. Roberto llegaba tarde, se iba temprano, y cuando estaba en la oficina pasaba mucho tiempo en llamadas personales. Al principio pensé que tal vez estaba pasando por problemas familiares. Todos tenemos rachas difíciles, ¿no? Pero después empecé a escuchar fragmentos de conversaciones. Hablaba de inversiones, de propiedades, de viajes. Una vez lo escuché decir por teléfono algo como: sí, ya está todo listo para la casa en la playa. Esto me extrañó porque siempre nos decía que la empresa estaba ajustada económicamente. Para mediados del año, yo prácticamente estaba manejando la operación completa. Roberto me había delegado casi todas sus responsabilidades. Yo coordinaba con los clientes, supervisaba al equipo de diseño, planificaba las estrategias, presentaba los reportes. Básicamente hacía el trabajo de un director general ganando sueldo de ejecutivo. Fue entonces cuando decidí pedirle una reunión. Había estado preparándome mentalmente durante semanas. Tenía todos mis números listos, los clientes que había traído, el crecimiento en facturación, las responsabilidades adicionales que había asumido. Pensé que era el momento perfecto para pedir un aumento significativo y tal vez una promoción formal. La reunión fue en su oficina un martes por la mañana. Recuerdo perfectamente cada detalle de esa conversación porque la he repasado 1000 veces en mi cabeza. Roberto, quería hablar contigo sobre mi situación aquí en la empresa, le dije. Él se recostó en su silla con esa sonrisa que ya conocía tan bien. Claro, dime qué tienes en mente. Le presenté todo mi caso. Los números, los resultados, las responsabilidades adicionales. Le expliqué que sentía que mi contribución había crecido exponencialmente, pero mi compensación no había seguido el mismo ritmo. Mira, me dijo cuando terminé, entiendo perfectamente tu punto, y créeme que valoro muchísimo todo lo que haces aquí. Eres una pieza clave del equipo. Pero en este momento no hay presupuesto para aumentos salariales significativos. La empresa está pasando por un momento complicado. Muchos gastos, muchas inversiones necesarias. Me quedé helado. ¿Cómo era posible que no hubiera presupuesto si yo mismo había visto crecer los números mes tras mes? Pero Roberto, insistí, los números muestran que la empresa está creciendo. Solo el mes pasado. Los números no cuentan toda la historia, me interrumpió. Hay muchos gastos que no ves, muchas inversiones que tenemos que hacer para mantener el negocio funcionando. Te prometo que en cuanto la situación mejore, serás el primero en ser considerado para un aumento. Salí de esa reunión sintiéndome como si me hubieran dado una bofetada. Pero decidí ser paciente. Tal vez realmente estaban pasando por una mala racha que yo no alcanzaba a ver. 2 semanas después, Roberto llegó a la oficina con una sonrisa enorme. Quiero presentarles a Diego, dijo, señalando a un tipo joven que estaba parado junto a él. Va a ser nuestro nuevo coordinador de operaciones. Diego resultó ser el primo de Roberto. Tenía 25 años, recién egresado de la universidad, sin experiencia laboral relevante, y habían creado un puesto específicamente para él. Al principio traté de ser comprensivo. Tal vez tenía potencial. Tal vez Roberto quería darle una oportunidad a alguien de su familia. Pero pronto se hizo evidente que Diego no tenía idea de lo que estaba haciendo. Su primer día me pidió que le explicara qué era un KPI. Su segunda semana preguntó si CRM era una sigla o una palabra. No sabía usar Excel más allá de hacer sumas básicas. Y cuando le pedí que me ayudara con un reporte que normalmente me tomaba 3 horas, me entregó algo que tuve que rehacer completamente.
Pero lo que más me molestó fue descubrir cuánto ganaba. Fue por casualidad. Estaba en la copiadora cuando vi unos documentos de nómina que alguien había dejado ahí. No era mi intención verlos, pero el nombre de Diego estaba justo arriba. Su sueldo era 30% más alto que el mío. 30% más alto. Un tipo que no sabía ni que era un KP y ganaba 30% más que yo, que prácticamente dirigía la operación completa. Esa noche no pude dormir. Estuve dando vueltas en la cama, sintiéndome traicionado, usado, completamente devaluado. ¿Cómo era posible que no hubiera presupuesto para subirme el sueldo, pero sí para contratar a Diego con un salario superior al mío? Al día siguiente confronté a Roberto. Esta vez no fui tan diplomático. Roberto, necesito que me expliques algo. Le dije apenas llegó a la oficina. Dime, respondió, pero pude notar que se tensó un poco. Hace 3 semanas me dijiste que no había presupuesto para un aumento. Ahora contratas a Diego con un sueldo que supera al mío. ¿Cómo se supone que entienda esto? Su cara cambió completamente. Se puso rojo, sus ojos se endurecieron. Primero que nada, me dijo con un tono que nunca le había escuchado. No sé de dónde estás sacando información sobre los sueldos de otros empleados, pero eso es información confidencial que no te corresponde conocer. Roberto, fue un accidente, pero... No hay peros, me interrumpió. Segundo, Diego tiene un perfil diferente al tuyo. Su posición requiere habilidades específicas que justifican su compensación. Y tercero, no me gusta nada este tipo de actitudes. Espero que no vuelva a pasar. Me quedé parado ahí, sintiendo como si me hubieran abofeteado otra vez. Pero esta vez fue peor porque me di cuenta de que Roberto no solo me estaba mintiendo, sino que además me estaba tratando como si yo fuera el problema. ¿Habilidades específicas?, pregunté. Roberto, Diego me preguntó ayer qué significa ROI. Ese no es el punto, replicó. El punto es que estás cuestionando decisiones que no te corresponden. Si no estás contento con tu situación aquí, nadie te está obligando a quedarte. Y ahí fue cuando algo se rompió dentro de mí. ¿Sabes qué, Roberto? Tienes razón. Nadie me está obligando a quedarme. Salí de su oficina temblando de rabia. Pero no era solo rabia por la situación inmediata. Era rabia acumulada de 5 años de sentir que me estaban aprovechando, de trabajar más horas que nadie por menos reconocimiento, de ver cómo mis ideas se atribuían a otros, de estar siempre disponible para todo mientras Roberto se la pasaba en reuniones de golf. Esa tarde empecé a actualizar mi currículum. Pero aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque lo que descubrí después cambió completamente mi perspectiva, sobre todo. Una semana después de mi confrontación con Roberto, recibí una llamada de Sofía, una excompañera que había renunciado 6 meses antes. ¿Puedes encontrarte conmigo para tomar un café?, me preguntó. Hay algo que necesito contarte. Nos encontramos en un café cerca de la oficina. Sofía se veía nerviosa, como si estuviera debatiendo internamente si contarme algo o no. Mira, me dijo finalmente, sé que sigues trabajando con Roberto, y me da mucha pena decirte esto, pero creo que tienes derecho a saber. Me contó que después de renunciar, había mantenido contacto con algunos clientes de la empresa. Uno de ellos, por error, le había enviado un correo que estaba dirigido a Roberto. El correo contenía los términos de renovación de un contrato que incluía un bono por resultados bastante significativo. ¿Sabes de qué bono estoy hablando?, me preguntó. No, respondí, aunque empezaba a tener una sospecha horrible. El bono que se suponía que era para recompensar al equipo por haber excedido las metas del año pasado. El equipo que básicamente eras tú. Sofía me mostró el correo en su teléfono. Era una cadena de emails entre Roberto y el cliente. En uno de los mensajes, Roberto específicamente mencionaba que el bono sería distribuido entre el equipo responsable del éxito del proyecto. ¿Alguna vez recibiste ese bono?, me preguntó Sofía. Nunca supe que existía, respondí. Exacto, porque Roberto se lo quedó todo. Sentí como si el piso se hubiera abierto debajo de mí. No solo no me habían dado el aumento que merecía, sino que además me habían robado bonos que legítimamente me correspondían. Hay más, continuó Sofía. ¿Recuerdas el proyecto de la cadena de restaurantes del año pasado? Por supuesto que lo recordaba. Había sido mi proyecto más grande. Había trabajado día y noche durante 3 meses para ejecutarlo perfectamente. El cliente había quedado tan satisfecho que había renovado por 2 años más. Ese cliente me contactó hace un mes, dijo Sofía. Quiere trabajar conmigo en mi nueva empresa. Durante la conversación, me contó algo interesante. Roberto le dijo que el éxito del proyecto había sido gracias a su estrategia personal y que él había sido quien había manejado todo directamente. ¿Qué?, exclamé, probablemente más alto de lo que debería en un café público. Roberto se está atribuyendo todo tu trabajo, me dijo Sofía. Y no solo eso, está cobrando bonos de rendimiento que técnicamente deberían ser tuyos.
Salí de ese café sintiéndome como si acabara de despertar de un sueño de 5 años. Todo empezaba a tener sentido. Los gastos misteriosos, las inversiones necesarias, la falta de presupuesto para aumentos, pero la disponibilidad para contratar familiares. Roberto me había estado estafando sistemáticamente. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. Iba a documentar todo lo que pudiera encontrar. Durante las siguientes 2 semanas, me convertí en un detective. Empecé a hacer copias de todos los emails relevantes, a tomar fotos de documentos, a grabar conversaciones, donde era legal hacerlo. Cada vez que Roberto salía de la oficina, yo revisaba todo lo que pudiera, y lo que encontré fue peor de lo que imaginaba. Roberto había estado facturando horas extras a los clientes que supuestamente yo había trabajado, pero que él se embolsaba. Había estado cobrando bonos de rendimiento por proyectos que yo había ejecutado. Había estado inflando los costos de proyectos para quedarse con la diferencia. Pero lo más impactante fue descubrir que había estado vendiendo estrategias que yo había desarrollado a otros clientes sin mi conocimiento y sin compensarme por ello. En una carpeta marcada como confidencial, encontré contratos con 3 empresas diferentes donde Roberto vendía paquetes de estrategias digitales exclusivas. Reconocí inmediatamente cada una de esas estrategias porque las había desarrollado yo para otros clientes meses antes. Roberto había creado un negocio paralelo vendiendo mi trabajo. Cuando me di cuenta de la magnitud de lo que estaba pasando, sentí una mezcla de rabia y náusea que nunca había experimentado antes. Este hombre no solo me había negado aumentos y bonos que me correspondían, sino que además había estado lucrando directamente con mi trabajo sin que yo lo supiera. Pero todavía faltaba el descubrimiento más fuerte. Un viernes por la tarde, Roberto salió temprano para una reunión importante. Diego también se había ido, alegando que tenía asuntos familiares que atender. Yo me quedé en la oficina terminando un proyecto con fecha límite. Alrededor de las 7 de la tarde, fui a la oficina de Roberto para dejar algunos documentos en su escritorio. Su computadora estaba encendida y la pantalla mostraba su email abierto. Normalmente jamás habría mirado, pero un asunto en su bandeja de entrada me llamó la atención. Propuesta de compra, Oficina Centro. No pude evitar hacer clic. Era una cadena de emails entre Roberto y un agente inmobiliario. Roberto estaba comprando un edificio completo de oficinas en el centro de la ciudad. El precio, $2.8 millones. Y según los emails, ya había dado un enganche de $800,000. ¿Cómo era posible que alguien que me decía que no había presupuesto para un aumento estuviera comprando propiedades por millones? Seguí leyendo los emails. Roberto no solo estaba comprando el edificio, sino que tenía planes de convertirlo en un centro de coworking. Había contratado arquitectos, diseñadores, contratistas. Todo estaba planeado con lujo de detalle. Y entonces vi algo que me heló la sangre. En uno de los emails, Roberto le decía a la gente: como te comenté, el flujo de efectivo del negocio principal está más que suficiente para cubrir las cuotas mensuales. Mis empleados ni siquiera saben lo rentable que es realmente la empresa. Mis empleados ni siquiera saben lo rentable que es realmente la empresa. Esa frase se quedó grabada en mi mente. Roberto no solo me había estado mintiendo sobre la situación financiera de la empresa, sino que además se estaba burlando de mi ignorancia. Imprimí todos los emails que pude. Los guardé en una carpeta que me llevé a casa esa noche. El fin de semana fue un infierno emocional. Estuve repasando todo lo que había descubierto, sintiéndome como un idiota por haber sido tan ingenuo durante tanto tiempo. Pero también empecé a planear qué iba a hacer con toda esa información. El lunes llegué a la oficina con una claridad mental que no había tenido en semanas. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Esperé hasta que Roberto llegara y se instalara en su oficina. Entonces pedí una reunión. Roberto, le dije cuando entré a su oficina, necesitamos hablar. Dime, respondió sin levantar la vista de su computadora. Quiero que reconsideres mi situación salarial. Creo que hay presupuesto para un aumento justo. Esta vez sí levantó la vista, con esa expresión de fastidio que ya conocía. Ya tuvimos esta conversación, me dijo. La situación no ha cambiado. No hay presupuesto para aumentos en este momento. ¿Estás seguro?, pregunté. Completamente seguro, respondió con firmeza. Qué raro, dije, sacando la carpeta que había traído conmigo. Porque tengo información que sugiere lo contrario. Su expresión cambió inmediatamente. Se puso pálido. ¿Qué es eso?, preguntó, señalando la carpeta. Información sobre la verdadera situación financiera de la empresa, respondí. Información sobre bonos que me correspondían y que nunca recibí. Información sobre estrategias que desarrollé y que has estado vendiendo sin mi conocimiento. Información sobre propiedades que estás comprando con dinero que proviene de un negocio que supuestamente no tiene presupuesto para aumentos. Roberto se quedó en silencio durante lo que me pareció una eternidad. Podía ver cómo su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de calcular cuánto sabía yo y qué podía hacer al respecto. ¿Qué quieres?, me preguntó finalmente.
Justicia, respondí. Quiero la compensación que me has estado negando. Quiero los bonos que me corresponden. Y quiero que reconozcas públicamente mi contribución a esta empresa. ¿Y si no?, preguntó. Entonces esta información llegará a lugares donde puede causar mucho daño, respondí. No era una amenaza vacía. Durante el fin de semana había investigado mis opciones legales. Había consultado con un abogado laboralista que me confirmó que tenía bases sólidas para una demanda por salarios impagos y apropiación indebida de trabajo. Roberto se quedó pensando durante varios minutos. Finalmente habló. ¿Cuánto quieres?, preguntó. Quiero un aumento del 50% retroactivo a 6 meses atrás. Quiero los bonos que me corresponden de los últimos 2 años. Y quiero 30% de participación en las ganancias de las estrategias que desarrollé y que has estado vendiendo. Eso es ridículo, exclamó. Estás pidiendo una fortuna. Estoy pidiendo lo que me corresponde, repliqué. Tú has estado ganando una fortuna con mi trabajo. Yo solo quiero mi parte justa. ¿Y si accedo a esto?, preguntó. ¿Qué garantía tengo de que no vas a seguir causando problemas? Ninguna, respondí honestamente. Pero sí te puedo garantizar que, si no accedes, los problemas van a ser mucho peores. Durante las siguientes 2 semanas, Roberto cumplió con todo lo que había prometido. Mi sueldo se ajustó retroactivamente, recibí un cheque por los bonos atrasados, y comenzamos a negociar mi participación en las ganancias de las estrategias. Pero algo había cambiado fundamentalmente en la dinámica de la oficina. Roberto me veía con desconfianza, y yo a él con desprecio. La tensión era palpable. Diego, que aparentemente se enteró de que algo había pasado, empezó a tratarme con una hostilidad apenas disimulada. En varias ocasiones lo escuché hablando por teléfono con Roberto en voz baja, mirándome de reojo. Era obvio que estaban planeando algo. 2 meses después de nuestro acuerdo, Roberto me llamó a su oficina para otra reunión. Hemos decidido reestructurar la empresa, me dijo. Tu posición va a ser eliminada. ¿Qué?, exclamé. No puedes hacer eso. Tenemos un acuerdo. El acuerdo cubre las compensaciones pasadas, respondió con una sonrisa fría. No dice nada sobre garantías de empleo futuro. Roberto, esto es una venganza y lo sabes, le dije. Esto es una decisión de negocio, replicó. Diego va a asumir tus responsabilidades. Te vamos a dar 3 meses de finiquito, que es más generoso de lo que requiere la ley. Me quedé ahí parado, sintiendo como si toda mi victoria se hubiera convertido en cenizas. Roberto había encontrado la forma de deshacerse de mí sin violar técnicamente nuestro acuerdo. ¿Sabes qué?, le dije finalmente. Está bien, pero espero que sepas lo que estás haciendo. Sé exactamente lo que estoy haciendo, respondió. Esa fue la última conversación real que tuvimos. Limpié mi escritorio esa misma tarde. Mis compañeros estaban confundidos y enojados. Varios de ellos me dijeron que iban a renunciar en solidaridad, pero les pedí que no lo hicieran. No quería que pagaran las consecuencias de mi guerra con Roberto. Pero antes de irme, hice algo que hasta el día de hoy no sé si fue correcto o no. Envié un email a todos los clientes principales de la empresa. En el email, no violé técnicamente mi acuerdo de confidencialidad, pero sí les informé que ya no estaría trabajando en sus proyectos y que, si querían continuar trabajando conmigo, podían contactarme a mi email personal. También envié un email similar a todos mis contactos en la industria, informándoles que estaba disponible para proyectos independientes. El resultado fue inmediato y devastador para Roberto. En las siguientes 2 semanas, 6 de los 10 clientes principales de la empresa decidieron terminar sus contratos. 4 de ellos me contrataron directamente. Los otros 2 simplemente decidieron buscar otras opciones. La empresa perdió aproximadamente 70% de su facturación en menos de un mes. Roberto me llamó, gritando que había violado el acuerdo de confidencialidad y que me iba a demandar. Pero mi abogado me confirmó que no había violado nada. No había revelado información confidencial. Simplemente había ejercido mi derecho a informar a mis contactos profesionales sobre mi cambio de situación laboral. 3 meses después, me enteré por un excompañero que Roberto había tenido que vender el edificio que estaba comprando. 6 meses después, la empresa cerró completamente. Diego, aparentemente, nunca logró aprender que era un CAPEI. Ahora, 1 año después, tengo mi propia empresa de consultoría. Trabajo con la mayoría de los clientes que solían ser de Roberto, más varios nuevos que he conseguido por recomendación. Gano 3 veces más de lo que ganaba como empleado, y trabajo la mitad de horas. Pero aquí está el dilema que me mantiene despierto por las noches. ¿Hice lo correcto? Por un lado, Roberto me estuvo robando sistemáticamente durante años. Me negó aumentos justos mientras se compraba propiedades con dinero que parcialmente provenía de mi trabajo. Se apropió de mis ideas, se quedó con bonos que me correspondían, y me trató como si fuera un empleado desechable. Por otro lado, mi venganza no solo afectó a Roberto. Cuando la empresa cerró, 8 personas perdieron sus trabajos.
Gente buena que no tenía nada que ver con los problemas entre Roberto y yo. Gente que tenía familias que mantener, hipotecas que pagar, sueños que perseguir. Diego, a pesar de ser incompetente y ser parte del problema, era joven y probablemente no entendía completamente lo que estaba pasando. Tal vez merecía una oportunidad de aprender y crecer, aunque fuera a costa de mi frustración. Y Roberto, aunque me había estafado, había creado empleos para varias personas. Había construido algo desde cero. Había tomado riesgos empresariales. Había invertido tiempo y dinero en crear una empresa que, a su manera, funcionaba. ¿Tenía derecho a destruir todo eso por venganza personal? Mis amigos están divididos. Algunos me dicen que Roberto se lo merecía, que era un ladrón que finalmente recibió su merecido. Otros me dicen que fui demasiado lejos, que debería haber buscado soluciones legales en lugar de tomar justicia por mi propia mano. Mi familia piensa que exageré. Mi hermana me dice que todos los jefes son abusivos de alguna manera, que esa es la naturaleza del capitalismo, y que debería haber aguantado hasta encontrar otro trabajo. Mi hermano, que es abogado, me dice que tenía todas las bases legales para hacer lo que hice, pero que moralmente es un área gris. Y yo honestamente ya no sé qué pensar. Algunas noches me siento completamente justificado. Roberto me robó años de mi vida, me negó oportunidades de crecimiento, me mintió sistemáticamente, y se enriqueció con mi trabajo. ¿Por qué debería haber protegido sus intereses cuando él nunca protegió los míos? Otras noches me siento como un vengativo destructor que arruinó las vidas de personas inocentes por satisfacer su ego herido. La verdad es que no tengo una respuesta clara. Lo que sí sé es que mi vida cambió completamente después de esa experiencia. Aprendí que no puedes confiar ciegamente en que otras personas van a valorar tu trabajo justamente. Aprendí que a veces tienes que pelear por lo que mereces, aunque eso tenga consecuencias imprevistas. También aprendí que la venganza, aunque pueda ser satisfactoria en el momento, deja un sabor amargo que no se va fácilmente. ¿Volvería a hacer lo mismo? Probablemente sí, pero tal vez de manera diferente. Tal vez habría buscado confrontar la situación más directamente desde el principio, en lugar de dejar que se acumulara tanto resentimiento. Tal vez habría sido más cuidadoso de no afectar a personas inocentes en el proceso. O tal vez habría simplemente renunciado y buscado otro trabajo, aceptando que hay batallas que no vale la pena pelear. Pero creo que lo que más me molesta es la incertidumbre. No saber si hice lo correcto me está carcomiendo por dentro. No saber si las 8 personas que perdieron sus trabajos me odian o me entienden. No saber si Roberto aprendió algo de todo esto o si simplemente me ve como un empleado vengativo que destruyó su negocio. Lo que sí sé es que ahora soy mi propio jefe, que nadie puede robarme mi trabajo o negarme lo que merezco, que tengo control total sobre mi destino profesional, pero también sé que esa libertad tiene un precio, y algunos días no estoy seguro de si valió la pena pagarlo. Supongo que esa es la naturaleza de las decisiones difíciles. Nunca sabes realmente si hiciste lo correcto hasta que es demasiado tarde para cambiar las cosas. Y aquí estoy, un año después, todavía preguntándome si destruir la empresa de Roberto fue justicia o venganza. Todavía sin tener una respuesta clara.